Cambiamos completamente de tema. Parlamentarios de Renovación Nacional e independientes suscribieron una carta de compromiso para avanzar en reformas al sistema binominal. Desde Valparaíso, Guillermo Navarro nos informa más detalles. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como tú bien dices, es el tema de la jornada, el tema de las reformas políticas. Ya habló, de hecho, también el presidente de la República, Sebastián Piñera, señalando claramente que mientras no existan acuerdos globales es muy difícil sacar adelante proyectos de esta envergadura en el Parlamento, pero obviamente acá en el Congreso ya el tema al menos se ve un tanto más despejado que en ocasiones anteriores. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ya de un solo sector político como era la Concertación, actual oposición que está impulsando reformas de este tipo, sino que además hay parlamentarios independientes y de Renovación Nacional que se han sumado a esta iniciativa para poder materializar una reforma, bien digo, al sistema binominal. Todavía el mecanismo no está 100% acordado para saber cuál va a ser la alternativa o la fórmula específica que se va a tomar para poder modificar el sistema binominal si es que definitivamente esto prospera. Pero por lo menos parece haber bastante más voluntad que en oportunidades anteriores. Así al menos queda de manifiesto con una carta compromiso que, como tú bien decías, suscribieron legisladores de RN e independientes para permitir que en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, exista una mayoría que al menos permita aprobar la idea de legislar respecto de este punto. Obviamente la discusión de los articulados y de las fórmulas precisas de cómo tendría que ser este cambio son objeto de una discusión posterior, pero por lo menos habría votos para aprobar una idea de legislar. ¿Te parece si revisamos las declaraciones de los senadores que justamente suscriben esta carta compromiso y dan a entender la conformación de un nuevo referente para aprobar reformas políticas? Que nuestros votos están 100% disponibles para hacer y acompañarlo en una reforma tributaria y en una reforma política que incluya un cambio al sistema electoral binominal. Y queremos ser muy claros en esto porque queremos que el presidente tenga una mayoría con las reformas que quiere impulsar. Creemos que es importante, que el país lo requiere. Nosotros tenemos documento firmado y comprometido nuestro voto para votar a favor de iniciativas en esta línea. Queremos que se envíen los proyectos y en el marco del quehacer democrático, como corresponde habitualmente, hablar sobre los perfeccionamientos que permitan aunar las voluntades de todos los sectores. Se está conformando una nueva mayoría y en ese sentido también queda claro que el presidente de la República hoy tiene una nueva interlocución. Hay senadores que hacen la mayoría en el Senado y vamos a trabajar también, que ya está garantizada, y vamos a trabajar también por constituir esa mayoría en la Cámara de Diputados. No son menores los conceptos que se utilizan. Se habla de una nueva mayoría y de que el presidente tiene una nueva interlocución en el Parlamento. Por lo tanto, aquí claramente es un emplazamiento que se hace también a la UDI a manifestarse respecto de este tema para saber si esta colectividad va a apoyar las reformas, particularmente al sistema binominal u otras reformas al sistema electoral chileno. Hizo una conferencia después el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, no quiso cuestionar directamente esta idea, pero él fue claro al decir que mientras no haya nada concreto, mientras no haya ninguna postura sobre la mesa, de poco sirve hablar de reformas al sistema político vigente en nuestro país. Revisemos lo que dijo. La gracia en las coaliciones de fondo, cuando uno piensa cosas a largo plazo, es tener referentes consistentes. No que un día piense, no sé ni siquiera sé quiénes son, porque ustedes me lo acaban de hacer referencia, pero creo que la gracia en la estabilidad política en general requiere de referentes consolidados. Así lo hizo la Concertación toda su vida, así lo hemos tratado de hacer nosotros. Aquí hay un tema de lenguaje que no es menor. Él dice, el senador Coloma, ni siquiera sé quiénes son quienes impulsan esta iniciativa. Y él claramente ya tenía claro quiénes eran los parlamentarios que habían antes firmado esta carta compromiso. Entonces hay todo un tema de lenguaje político que va por debajo de las declaraciones y que deja en evidencia que hay un enfrentamiento claro entre dos visiones.
tanto la visión más conservadora de la UDI en tema o en términos de no hacer ningún tipo de modificación al sistema binominal vigente, como la visión también de la Concertación y de este grupo de parlamentarios independientes y de Renovación Nacional. Así que el tema es un tema complejo, seguramente se va a seguir analizando en el transcurso de los próximos días, de las próximas horas, sobre todo considerando las declaraciones que hizo, como comentábamos al principio, el presidente de la República respecto de que es necesario buscar acuerdos para poder materializar algún cambio. Así que el tema, Paulina, sigue siendo complicado acá en el Congreso respecto a este punto. Tendremos que seguir leyendo entre líneas, Guillermo, sobre todo lo que está pasando en política actualmente. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.